Estamos iniciando el mes de mayo. Abra su Biblia en Génesis. Si trajo Biblia, abra Biblia. Recuerde que martes y jueves, que para este mayo, próxima semana, ya será miércoles y viernes. Por allí vamos a estar dando el aviso. Ya tuvimos una junta y llegamos a ese acuerdo. Vamos a correr los 2 días. El martes va a ser miércoles, va a ser la reunión en miércoles, y la reunión de hoy jueves va a ser los viernes. En Génesis, si usted abre al principio, Génesis capítulo 1, mi amado hermano, Génesis capítulo 1, dice en el verso 14, vemos que en el 13 dice, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dios crea el cronos, hermano. Recuerde que Él es el eterno. Dios no está sujeto al tiempo. El que está a la par suya sí. Y es menester, porque en la teología Dios nos revela que aprovechemos bien el tiempo. Hoy es 1 de mayo, es para del 2025. ¿Habrá otro 1 de mayo? Posiblemente sí, pero del 2025 ya no. Así que la Escritura dice en Efesios 5, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, ¿por qué son importantes los días, hermano? Observe usted ahí en su Biblia. Dijo luego Dios, Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Así que las 4 estaciones, ¿verdad? No son invento del hombre, es un diseño divino. Dios tiene un propósito. Y así en la analogía lo hemos aprendido en Eclesiastés 3, que hay tiempos calurosos. ¿Y qué hay que hacer en tiempos calurosos? Pues habituarse y tomar la manera de continuar avanzando. Hermano, en cualquier estación de tu vida, es la analogía, anímese. Estamos en el plan de Dios. Dios tiene un plan. Y nosotros, por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, hemos sido despertados para unirnos al propósito de Dios. Y esto es lo que estudiamos, hermano. Y mire qué hermoso, porque de aquí se toma toda esa analogía que le hablé, aprovechar el tiempo. Las estaciones, dice, y sirvan de señales. Recuerde que hemos estado hablando, señales. Y hoy nos toca 1 Corintios 14 y son señales. Para las estaciones, para días y años. Usted pensó que iba a llegar hasta el 2025 y estoy hablando a los que ya saben a quiénes les hablo. Jamás pensábamos que ese tiempo se fuera así como se fue, tan rápido. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Aprovechar bien el tiempo, hermano. Estamos en una tierra contraria y debemos caminar sobre ella hacia la tierra prometida, que no está aquí. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hoy día ya no nos regimos, y sería bueno para un tema de salud, ya no nos regimos por el día y la noche. Yo ahora, para nosotros la noche ya no es noche, hermano, porque en cuanto Dios apaga la luz, nosotros prendemos la luz eléctrica, los celulares, y son las 3 de la mañana y no nos dormimos. Uno dice, no puedo dormir, pues ¿cómo vamos a poder dormir? Pero eso vamos a comentarlo otro día, ¿sí? Me recuerda. Es que vamos contra. O sea, nosotros vamos a la inversa de lo que Dios diseñó. El diseño de Dios es cuando el sol sale, las aves, por la mañana las aves. Y nosotros debemos estar ¿cómo? Amanecer al canto, buscar a Dios, y por la noche
llegar cansado, hermano. Si usted no llega cansado, en la noche va a padecer insomnio. Pero le dije que ese va a ser otro tema. Dice más. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, ¿para qué? Señorease, observe, en el día. Y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día, y se leería así, y para señorear también en la noche. Dios señorea con su creación en el día y en la noche. Dios es Dios en el día y Dios es Dios en la noche, ¿no? Y Él tiene el control, no el diablo. El diablo es ladrón. Y para separar, diga conmigo y léalo ahí, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era, o sea, Dios lo aprobó. Dios creó, lo aprobó y entonces quedó establecido. Amado, la luz se tiene que separar de las tinieblas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y hoy es 1 de mayo y hoy es en el calendario de Dios, nos vamos acercando. Dios tiene un día, hermano. Un día secreto. Los profetas profetizaron sobre muchas cosas que se cumplieron. Pasaron los años y cuando se conjugó todas las profecías, se cumplían. Fue profetizado que un día nacería el Salvador. ¿No le alegra? Y ese día llegó. He aquí el día de buenas nuevas, de gran gozo, que os ha nacido un Salvador. El Evangelio de Jesucristo, acuérdese. ¿Qué es el Evangelio? Él es el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, si no predica al Salvador, usted no predica Evangelio. Así que se ha profetizado, el mismo Señor en Mateo 24, Él profetizó que vendría de nuevo. ¿Cuántos creen que Él va a venir? Y hay un día, hermano, que dice que nadie lo sabe, solo el Padre en su potestad. Y Él va a ordenarle ese día final al ángel que toque la trompeta y saldrá para vencer en caballo blanco, con espada en su mano y una leyenda en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Así que usted y yo, hermanos, si es iglesia, no debe tener en poco esa profecía y debemos vivir esperando ese día para que cuando Él venga no huyamos de Él, sino corramos hacia Él. Así que vamos a darle gracias a Dios por este día, hermano, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. No nos pagó conforme nuestra maldad, sino que extendió su gracia. Y ya vamos cerrando la tarde, ya va cayendo el sol y ahora va a salir la luna para señorear en la noche. ¿Y cómo va usted llegando al final de este día, hermano? Con gratitud en su corazón. Amén. Padre, tantas gracias te damos, Señor, en esta hora preciosa, en la cual es a través de tu palabra, Señor, que nos has dado desde Génesis hasta Apocalipsis, en la cual tenemos esta lámpara, esta lumbrera que nos guía, que es para el diario vivir y para el largo viaje. Tu palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Señor, ayúdanos a refrendar el compromiso que tenemos, que es mantenernos fieles a tu palabra, Señor.
predicar tu palabra, Señor, exaltar tu palabra, memorizar tu palabra, Señor, que tu palabra more abundantemente en nosotros. Gracias, Señor, porque en todo tienes el consejo para tu pueblo. Y hoy, empezando este mes, Señor, tú nos llevas a entender que tú tienes un plan, que tú eres un Dios de propósito, Señor, que tienes un tiempo para todas las cosas, Señor. Y hemos aprendido, Señor, a vivir conforme tú lo has decretado. Hay días soleados, muy soleados. Hay días secos, a veces muy secos. Hay días lluviosos, Señor, a veces en extremo lluvioso, días fríos. Y hay días de paz. Hay días cuando el viento no lastima, sino acaricia nuestras vidas, nos refresca el alma, renueva nuestras fuerzas. Y tú eres nuestro respirar, Señor. Tú eres nuestro aliento, nuestro alimento. Como toda tu creación, nosotros también respiramos la vida que tú soplas, Señor. A ti, solo a ti, Señor, sea la gloria. A ti, solo a ti, Señor, que has establecido todas las cosas. Y todas las cosas están bajo tu control. Tú eres el soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Y todo lo que respiras, Señor, te alaba y te bendice, Padre. En el nombre de Jesús, danos tu palabra, Señor. Muéstranos y síguenos instruyendo en lo que tú nos diste para nuestro bien, provecho y beneficio, para alcanzar y afirmarnos en esa salvación tan grande que has destinado para aquellos que has llamado. A ti y solo a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos entonces al capítulo 14 y estamos hablando de una iglesia. Recuerde, hay reglas de interpretación para saber aplicar la Biblia, porque no llevamos mucho tiempo, unos 2000 años de diferencia de estas iglesias, de estos amados hermanos que sin duda fueron como nosotros, y hay que leer respecto a ellos, hermanos. Y hay que aplicarlo a nosotros, pero con el contexto claro. ¿Qué estaba sucediendo aquí en Corintios hasta donde vamos? Había una gran contienda, no es nuevo, una gran confusión. ¿Y todo por qué causa era? Por la carne. Recuerde que en el lenguaje cristiano, cuando hablamos de la carne, nos estamos refiriendo a la naturaleza caída. Pablo lo dice, que todo lo que Dios dio a la iglesia en Corintios, toda la dotación sin faltarles nada, y estamos hablando de la dotación espiritual, ellos no habían entendido y la estaban tomando para su propio beneficio. El redundar ahí, era para ellos. Y Pablo les dice, no, es que todos los dones y gracias que Dios le ha dado a la iglesia, ¿es para qué? Para edificación y salvación del prójimo. Porque se espera que el que está recibiendo el don ya ha sido librado de la condenación eterna. Y recibimos la gracia. Así que los dones y las gracias no son iguales, hermano. ¿Sí?
Los dones son para edificación de la iglesia de Cristo y las gracias o la gracia o como se nombra, los medios de gracia son para salvación. El evangelio es un medio de gracia. Usted es un medio de gracia. Cuando usted habla la palabra, usted está haciendo un instrumento para salvación. Pero aquel que ya nació de nuevo, aquel que ya entiende que sobre todas las cosas debemos buscar, anhelar ardientemente el amor. Es lo que hemos estado hablando. Porque dice el apóstol Pablo, si nos decantamos para buscar el amor, entonces el amor todo lo da. Y ya no vamos a buscar para nosotros, porque nosotros estamos bien. Y echamos nuestro pan sobre las aguas porque Él prometió que nunca nos va a faltar. Amado, cuando nosotros oramos por otros, cuando nosotros damos la palabra para otros, Dios cuida de nosotros. No tienes tiempo a enfermarte, ni a cansarte, ni a andar allí perdiendo el tiempo, no. Porque estás ocupado en la obra del Señor y Él cuida de ti. Dos nada más, dice, ¿entendieron? Dios cuida de ti, hermano. No tenemos tiempo de perder. Estamos tan ocupados porque la revelación que Dios nos dio en la Escritura, hermano, es inmensa. En verdad va uno ¿de qué? ¿De asombro? En asombro. Decir, wow, eso. Y cuando uno ya comienza a descansar en la iluminación de la palabra, hay respuesta para todo, hermano. ¿Sí se oye? Entonces, ¿cuál era el problema en la iglesia hace 2000 años? Mire, todo lo que está organizado por el hombre caído, va a haber ¿qué? Va a haber ¿qué? Problema. ¿Y por qué? Por el pecado que mora en nosotros. El celo, la envidia. Y los corintios no eran la excepción. Dios les dio todos los dones. ¿Se acuerda que lo vimos en 1 Corintios 1? Dice, sin faltarles nada de los dones que Dios da. Y ellos traían una división impresionante. ¿Y es nuevo? No. Y el apóstol Pablo les dice, he querido hablarles como espirituales, pero no puedo. Tengo que hablarles como a carnales, como niños en Cristo. O sea, eran cristianos, sí, pero ahí en Corintios vemos un enunciado que dice ¿qué? Niños en Cristo. Imagínese, hermano, que el pastor nos diga, es que ustedes son ¿qué? Niños. Y aquí mismo dice que debemos de ser niños para la malicia. ¿Sí? Inocentes. Así pues, que la causa de la división era la egolatría. ¿Qué significa egolatría? El excesivo amor hacia uno mismo. Cuando nos amamos demasiado ya no podemos amar a nadie más, hermano. ¿Cuántos entendimos hasta ahí? ¿Sí o no? Ese es un caso grave en la iglesia de Cristo, en Corintios, los celos en la propia iglesia. Y vemos más adelante al hermano del Señor Jesucristo, Santiago, y habla de ¿qué? Del mismo problema. Y dice en Santiago capítulo 4, ¿de dónde las guerras y los pleitos entre vosotros? No está hablando del mundo, está hablando ¿de quién? De la iglesia. Dice, no es de vuestros miembros, no es de vuestras propias pasiones que batallan. Hermano, eso fue para ellos. Ahora, más de 2000 años después, a veces hablo, me enredo, son más jarocho y me cruzo. Amado, pero más de 2000 años después, ¿cómo estamos? ¿Y sabe qué? Ellos no tenían toda la Biblia como nosotros la tenemos. No tenían toda la revelación. No tenían todos los ministerios. ¿Y sabe qué? No tenían toda la experiencia de la iglesia. Nosotros ya no podemos decir es que somos nuevos. ¿Nuevos en qué, hermano? Nosotros ya somos máster. Ya te acompaña la inteligencia artificial, ¿verdad? Lo interesante es que nos acompañe la inteligencia espiritual, no la artificial.
porque esa va a ser más perezosa la iglesia. La iglesia tiene un problema. ¿Sí? Ok. Para el archivo, en el capítulo 14 de hoy, el título es El don profético. Hoy ya no es tan causa de revolución, pero en siglos pasados, y a mí me tocó todavía picos en iglesias que mataban para afirmar que el don de lenguas era de Dios. Y después, al devenir de los años, decimos, si es de Dios, no lo negamos. El tema es que el que dice que tiene el don de lenguas no da fruto del Espíritu Santo. Y descansan en las manifestaciones del Espíritu. Así que el título es El don profético y lenguas, ¿en qué? En la iglesia de Cristo hoy día. ¿Cómo anda la lengua en la iglesia, hermano? ¿Cómo está la lengua en la iglesia? Tenemos problemas, hermano, porque ya decimos cosas sin sustento, sin testigos, y eso es, dice el mandamiento que no darás falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Sin testigos. Si yo voy a acusar a alguien, mínimo debo traer 2 testigos. No decir, es que me dijeron, es que andan diciendo por allí. No. Debe haber ¿qué? Testigos. Si no es falso testimonio, y eso es pecado, está en los 10 mandamientos, hermano. No, eso es perjurio. ¿Cómo la ve? Muy bien. ¿Cómo comienza? Y hoy vamos a ir a la Biblia, hermano. Porque este capítulo 14 no tienes nada que andarle buscando en otro lado, es de una manera impresionante cómo el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo en el acervo, el conocimiento personal de Pablo, la sabiduría de Pablo, y cómo con la misma palabra hace una apologesis impresionante, hermano. Vea cómo dice el subtítulo en las iglesias, en las Biblias, Reina Valera. El subtítulo es Dones de profecía y lenguas. O sea, son dones. Recuerde que lo hemos estado viendo desde el capítulo 12, 13 y 14. Están los dones, los ministerios y las operaciones. Los dones del Espíritu Santo, el ministerio del Señor, los ministerios del Señor y las operaciones del Padre. ¿Sí? Esto es real, esto es verdad. Pero también Dios nos da el discernimiento de espíritus para, valga la redundancia, para descubrir cuando una manifestación es de Dios o está siendo manipulada con fines contrarios para lo que se dio. Cuando alguien se está enriqueciendo con un don, no necesitas investigarle mucho. Son los falsos profetas que usan la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Dios te da al ministerio, le da los dones para que tenga una fuente de ganancia ¿qué? Honesta, digno del ministerio, hermano. Pero cuando ya ves riquezas inexplicables o insultantes, uno tiene que pensar que sí tiene algún don, pero no tiene amor. Porque lo principal es ¿qué? El amor. Y el que tiene amor, ¿cómo concluimos el jueves pasado? Dice que, ¿sí se recuerda? ¿Quiénes se acuerdan de ese refrán? Dice, se puede dar sin amar, pero no se puede amar, pero no se puede amar sin dar. El que dice que ama, el fruto es que da. Ahora, hay gente que da y no ama, pero el que ama, sí o sí da. Y no solo dinero, porque hay cosas más valiosas. Aquel que está contigo en las buenas, como dicen, en las duras y en las maduras, ahí está
Sabes que puedes contar con él, con ella, con tu hermano, que le dice, hermano, ora por mí. Me viene persiguiendo la jauría completa. O no, o usted no le ha pasado esas cosas, o nada más a mí. No, estamos en eso, hermano. En verdad eso no como, pero... Y entiendes al Señor, ¿verdad? Guardando las diferencias, que el Señor dice, ¿por qué cosa buena que he hecho contigo me pegas? Imagínate que estás ayudando a alguien y te pega. Y tú dices, está bien cuando a tu bebé lo cambiabas y le estabas poniendo el pañal y te pateaba y te aruñaba, pero él no entendía que tú estabas... bueno, no entiende. Ahí se lo dejo de tarea. Ahora, entonces, ¿cómo viene el apóstol Pablo por el Espíritu Santo aplicando todo, hermano? Porque había un desorden, porque todos buscaban los dones más que sobresalientes, espectaculares. Hoy día ya es más conocido el don de lenguas, pero imagínense en ese entonces, hermano. Y se cree por los estudios y todo que estaban entrando en unas oraciones ritualistas con lenguas estáticas, o sea, de lo que hemos visto, más de esoterismo, animismo, brujería, vulgarmente hablando. Y eso ya, pero eso al que es misterioso, le digo porque a mí me tocó vivirlo llegamos a la iglesia hace unos 30 años. Y en el grupo donde Dios nos envió, ahí el pastor decía que no, que las lenguas ya en esa actualidad ya no eran de Dios. Pero en la iglesia bautista donde iniciamos nosotros se iban al extremo, ya la lengua estaba satanizada, ¿sí? Y recuerdo que fuimos a un evento, a un culto masivo, y yo estaba allí, yo ya iba para más de 2 años en la iglesia bautista, creciendo en la palabra, y cuando empiezan esas manifestaciones en un estadio, en un culto evangélico, y empiezan a hablar en lenguas, hermano, la verdad sí te espanta. Y luego estaba esa corriente, pero lo resumo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que los que hablaban lenguas, ellos se presentaban como que eran de mayor rango. Casi el mensaje era, ¿tú no hablas en lenguas? No, tienes que hablar. Sí, eres cristiano, pero te falta llegar a estos niveles. ¿Recuerdan que hablamos del velo? ¿Qué es lo que estaba pasando con los corintios? Lo que pasa con todo ser humano. Nos vamos por la apariencia y no por la esencia. Primero, recuerde que el hacer fluye del ser. Primero es la esencia, hermano, lo que va a formar tu vida externa. No es lo externo que va a ir transformando lo de adentro, no. Eso es la levadura de los fariseos, la hipocresía, el vestir, el ponerse el velo. Si usted se cruza con una hermana de velo y falda y te miran a ti, cristiana, tú tienes demonio, Jezabel. Porque son dados a medirse por las apariencias. Y eso es afuera y es adentro en la iglesia, hermano. Pero no se preocupan por el fruto. Recuerde que el miércoles vimos ¿qué? El fruto. Primero vimos las obras de la carne, en plural, las obras. Y luego en el verso 22 vimos y el fruto, el fruto del Espíritu es amor. ¿Y por qué hay manifestaciones diferentes? Pero son del mismo fruto, como la naranja, los gajos. Pero es un fruto, porque Dios es amor. Y el mayor don espiritual, atributo que debemos nosotros que buscar anhelantemente, y Pablo habla contundentemente en el capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice él resumiendo? Sí, pero ¿qué? En el 13 dice, yo terminando el 12 les dice, pero yo aquí os muestro un camino aún más excelente. Y en el capítulo 13, ¿cómo abre el 13?
Dice, si hablase lenguas y angélicas y humanas y esto, pero él estaba haciendo una hipérbole, una exageración. Y de ahí, ¿sabe qué sacan los espiritualoides? Que ellos hablan lenguas angélicas, por eso nadie los entiende. Yo digo, no, pues sí, no los entiende nadie. Entonces, para usted que ya nació y ya hemos ido avanzando y derribando todas esas mentiras, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, el Señor nos dio una llave, hermano. Él dijo, ¿quieres checarlo? Por su fruto lo vas a conocer. El amor al dinero determina de qué tamaño es un cristiano. Si su Dios es el dinero, pues ese es su Dios. Entonces, ¿es malo buscar el dinero? No. La bendición te busca a ti. Deuteronomio 28. Tú no tienes que andar tras las bendiciones en el... Amado, ¿a ti Dios te ama por lo que eres o por lo que tienes? Buenas noches. ¿Y tú? ¿Tú te amas por lo que tienes o por lo que eres? Por lo que soy. Hermano, es que es así. ¿Tú por qué amas a tu hermano? ¿Por qué amas a tu cónyuge? ¿Por qué amas a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa? ¿Por lo que tiene, por lo que da? No, por lo que es. ¿Dios por qué nos ama? Porque somos sus hijos, y cuando tú tienes a tu hijo, aunque no tenga nada, yo lo amo. Dejemos de estar buscando las cosas para sentirnos que valemos algo. No, tú no vales por lo que tienes. Tú vales por lo que eres. Me desvié, pero es el Espíritu, hermano. Para que entendamos, dejar de andar buscando el oropel. No hay nadie como yo. Eso solo es Dios, no hay nadie como Él es único. Entonces, viene el apóstol Pablo contundentemente, y ¿cómo les dice de todos los dones? Que busquen ¿cuál? El mayor, que es el amor. Porque vemos la explicación cómo es el amor, pero el amor de Dios. Amado, el amor de Dios no es opcional, el amor de Dios es un mandamiento, dice, amarás. Es que no siento amar, que me toque música suave y me den palabra espiritual y empiece alguien por allí a hablar en lengua, y otro por allá, y ya siento el amor de Dios. No, es manipulación. El amor de Dios es un mandamiento, no es un sentimiento. Y eso es determinante en las iglesias, porque tenemos iglesias que, hermanos, sentimentaloides. Siéntalo, hermano. Él está aquí. Y tú, si eres animista, porque eres latino, piensa en la música suave, por favor, teclado. Uy, sí. Y te manipulan y te roban y te dejan sin nada. Por eso, ¿cómo es que tenemos que conocer a los dones, a los ministerios? Porque dan. Fin de la charla. Que despierte. Muy bien. Seguid el amor. Ahora, no estamos satanizando los dones. Dios nos libre, hermano. Porque los dones son necesarios ¿para qué? Para la edificación de la iglesia de Cristo, porque Él dijo que yo edificaré, Mateo 16, mi iglesia, y Él nos hace partícipes a nosotros, y nos dota para que trabajemos con Él, que humanamente es imposible trabajar con Él, pero Él nos capacita para que podamos ¿qué? No ser estorbos, sino provecho para su iglesia. Entonces los dones son necesarios. Alguien que nos dirija en alabanza es necesario, pero tiene que tener el don, el talento. Alguien que nos dirija a la hora de abrir un culto. Alguien que nos dirija para levantar la ofrenda de mantenimiento. Alguien que nos dirija, alguien que nos dé palabra, que nos profetice, porque ahora vamos a ver aquí cuál es el tema. Porque está fresco el tema de los profetas. No estaban todos los libros que componen la Biblia. Recuerde, muchos estaban escribiendo. Nosotros tenemos 1 Corintios 1 y 2 completo.
Y tenemos en el capítulo 10 donde dice, y todas las cosas que fueron escritas del Éxodo fueron escritas para los que iban a leerlo, para que sirviera como ejemplo. Pero nosotros ya tenemos desde el principio hasta el final, hermano. Ya tenemos toda la profecía. Entonces la connotación cambia, porque nosotros cuando oímos es que es profeta. Profeta hoy es sinónimo de decir es que es mago, te adivina el futuro, te adivina cómo te va a ir este año. Amado, recuerde que ya no hay profetas de nuevo acuño, ya la iglesia de Cristo tiene profetas, apóstoles. ¿Quiénes son nuestros apóstoles? Pedro, Juan, Santiago, Lucas, todos los apóstoles y Pablo. Y los profetas, tú quieres un profeta, yo te puedo leer Jeremías y podemos tener un estudio del profeta Jeremías y no vamos a acabar en varias semanas. Apóstoles y profetas ya tenemos. ¿Qué es lo que tiene que ejercerse ahora? ¿Qué sigue de apóstoles y profetas? Evangelistas, no evangelistas, evangelistas y maestros que profeticen la palabra. ¿Qué es profetizar? Esta es la profecía y la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Para qué quieres que invitamos uno autonombrado profeta que te venga a decir lo que él ve? A este le vamos a dar esta palabra, a este otro le vamos a dar esta otra palabra. ¿Qué palabra es la que te vamos a dar? La que está aquí. Y yo no necesito andarte analizando y haciéndote un psicoanálisis y viendo el lenguaje de, ¿cómo le llaman? Corporal y toda esa psicología y toda esa chamanería. No, hermano. Lo que tenemos que dar es que la palabra, exponer la palabra, porque la exposición de su palabra, dice el Salmo 119, alumbra. Pero es que expon la palabra. Necesitamos profetas que profeticen, ¿qué? La escritura. Como le dije, vamos a irlo viendo. Porque aquí Pablo está poniéndole el moño a su apologética. Y empieza el capítulo 14, dice, buscad ¿qué? Seguid el amor. Y dice en otras versiones, y anhelar ardientemente. Hermano, no es de desechar los dones espirituales. Ahora, los dones espirituales no es levitar. Los dones espirituales son entender la palabra de una manera que una persona natural no las puede entender. Y Dios te va a usar para que al soltar la palabra, esa persona natural que Dios trajo para salvación va a ser salva por la palabra que vas a soltar tú, que no es tuya, que es del Señor, pero a ti Dios te va a usar de una manera que tú no sabes cómo es que sabes esto, porque antes no lo sabías. ¿Sí se entiende? Es cuando el magisterio en la iglesia es usado, Dios lo toma y te empieza a enseñar y te da palabra de ciencia aquí. Y tú dices, pues sí es verdad. ¿Y eso dónde se aprende? Eso Él lo da, hermano. Eso Él lo da. Seguid el amor y anhelar los dones espirituales. Debemos ¿qué, hermano? Orar para que Dios nos dote, para que Dios nos dé gracia, para que seamos sensibles, ¿sabe qué? A la voz del Espíritu Santo, que a veces estamos por allí y pasa una persona, que estudiamos el martes, de ver la necesidad y que el Espíritu te guíe y tú digas, esa persona yo necesito hablarle del Señor. ¿Y cuántos no tenemos testimonios de eso, hermano? Que nos da hasta pena. Yo he dado el testimonio, vi a una persona sola en un campo y estaba él solo y yo ya me iba y le quedaba viendo y él me quedaba viendo y yo decía, me voy porque estaba pensando hasta mal de mí y me tuve que ir acercando y le digo, oye, no vayas a pensar mal, mira, es que yo creo en Dios y ya está aquí y se trajo toda su familia
Pero si yo no hubiera sido sensible al Espíritu Santo, pero el que es espiritual oye la voz de Dios. ¿O no oye usted la voz de Dios? ¿Cuántas veces usted ha deseado matar? O sea, metafóricamente. Pero luego llega el Espíritu Santo y ¿qué le dice? Sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. No. Y ahí empiezas a contender con Dios como Jacob hasta que te descoyunta. Ya estás toda la noche, no te dejaré, no, yo no lo voy a hacer. Y después, ¿qué decimos? Como esos dos hijos, yo no voy. Pero Dios lucha con nosotros. Su Espíritu es el que convence de pecado. ¿Ya entendió? Es que no es tanto. Y dice que debemos anhelar. ¿Y cómo? Ayuna. Si es día de fiesta, no te vayas con la fiesta de la gente. Apártate. Ayuna. Saca tu Biblia, saca tu hoja o anota y empieza a orar y pregúntale a Dios, Señor, ¿qué tú quieres con mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga? Usted lee los profetas y ¿qué es lo que hacen? Desde el Antiguo Testamento. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Y ya cuando entendían, ¿qué les decía? Envíame a mí, yo iré, amado. Y Pablo, siendo Saulo de Tarso, en el piso, diciéndole, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Y Dios no hace acepción de personas. Hay iglesias donde hacen diferencias de personas, pero no, Dios no hace diferencia de personas, hermano. Dios puede y quiere usar ¿a quién? Al humilde, al que se acerca y le dice, Padre, quiero conocerte. Padre, yo quisiera hacer para lo cual tú me quieres usar. Yo quiero cantar, pero ya entendí que voy a cantar en la soledad. Pero Dios te puede usar de otra manera, hermano. Sabe que hay hermanos que Dios les da una gracia para evangelizar, pero no a multitudes. Es gente que toman a uno solo a solo y no lo sueltan, lo acaban hasta que se entrega al Señor. Y tú dices, ese es un don. O sea, tienen el don de la perseverancia y se le dicen, mañana vengo. Tú dices, no va a venir. Ahí está, hermano. Hay un hermano que ya partió con el Señor, que alcanzó a otro y daba testimonio, que le puso él, el que fue alcanzado por este hermano, le puso el necio. Y así se le quedó para él. Ah, el hermano fulano. Ah, el necio, decía él. Digo, ¿por qué el necio? Es que él me decía, mañana vengo, dice, y ahí estaba, dice. Y él le quería huir y lo buscaba, dice, me cansó, dice. Yo le dije, bueno, a ver, ya. Lo cansó. Pero ese hermano no tenía la gracia. Si usted lo ponía a dirigir, se hacía nudo, se ponía nervioso y dice, pastor, bueno, al grado que tomaba el micrófono. Y cuando lo tomó y después lo tomé yo, estaba helado el micrófono. Pero te agarraba solo a solo, no te le escapabas. ¿Se da cuenta, hermano? No todos los dones, las manifestaciones, cómo Dios te usa es diferente. Entonces tú tienes que entender ¿cuál es la gracia que Dios te dio, hermano? Porque no estamos desgraciados, usted no está desgraciado, usted tiene una gracia de Dios. ¿Sí se oye? O sea, sin gracia. Tenemos que la gracia de Dios. Entonces dice que debemos anhelar, procurar ardientemente los dones espirituales. ¿Y eso es cómo los alcanza uno? ¿En qué? Gracias, mía. ¿Cómo los alcanza uno, hermano? Nada. En oración, y tu Padre que oye en secreto tú dile, Señor, ya estoy en la iglesia y ahora ¿qué? ¿Va a ser para empollar una silla? ¿O qué voy a hacer yo, Señor? Y es que no es mal concepto, lo que pasa es que muchas veces uno no sabe para dónde, no sabe de qué va. ¿Yo qué? Pues empieza a hacer algo. Empieza, aunque sea abrir y cerrar la puerta, hermano. Que no es cosa menor. Empiezas a servir. Empiezas a decir, no necesitas algo por ahí que yo haga. Sí, no necesitamos dinero, hermano. Necesitamos manos.
Necesitamos gente que vaya, que visite, que hable, porque yo no soy cura. Me quieren hacer cura, pero no soy. Ok, ¿qué debemos seguir primero? El amor. Porque si te dan dones y no tienes amor, ya estás liquidado, hermano. Porque la soberbia, porque todo lo que trabajes va a ser ¿para qué? ¿Ya viste cómo ministro yo la alabanza, hermano? Ya oyó cómo enseño, hermano, la palabra. Hasta tiembla, ¿verdad? Ush. Pero la recibimos de Dios, no sale de nosotros. ¿De qué nos podemos gloriar, hermano? Si Dios puede usar ¿qué? Para el profeta Balán, usó a su burra y le habló y le dice: Balán, ¿no soy yo tu burra? Y todavía se quedó hablando el profeta con la burra. Y siempre te he obedecido. Le dice: ¿por qué me pegas? ¿Por qué me azotas? ¿No estás viendo al ángel con la espada en la mano? Y el ángel le dijo: si no fuera por tu mula, yo ya te hubiera, para esta hora estuvieras muerto, le dice al profeta. Y era el profeta. Y le habló la mula. Así que, hermano, Sansón, ¿cuántos filisteos mató con la quijada de un burro? 1000. Y yo cuando tiemblo así que voy a predicar, digo: pero si Sansón con la quijada del burro, con el burro completo, va a ser maravilla. Le gusta, eso le da placer. Muy bien, entonces dice que debemos anhelar, procurar los dones espirituales, pero mire, sobre todo ¿qué? Que prediques. Ese es profetizar. ¿Predicar qué? ¿Qué es la palabra profética? ¿Qué es la profecía? Es la Biblia. Ya está. Entonces, ¿qué debe de hacer la iglesia? Predicar la palabra. No te compliques. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y será que tengo que hablar en lengua? No, predica la palabra. Pablo le dice a Timoteo ¿qué? Te encarezco. O sea, mira con cuánta le hace para decirle que predique la palabra. Dice: te encarezco, dice. ¿Sí? Por el Padre y por el Hijo que va a venir y va a juzgar al mundo entero, que todo el protocolo para decirle ¿qué? Predica la palabra. Y no es cosa menor, hermano. Usted no se complique en convencer a la gente, suelte la palabra. Ahora, si usted suelta la palabra, ¿va a ser salvo? No, su compromiso es: toma la semilla. El pescador, siempre digo el pescador. El sembrador, el sembrador era de voleo, o sea, voleaba, tiraba, y la semilla caía en diferentes tierras que luego cuando el Señor le explica son los corazones de la gente, hermano. Tú no sabes quién va a responder al llamado, porque esa parte ya no nos compete. Tú predicas, esa es tu parte, a todos. Pero hay que estar empujando a la iglesia, porque la iglesia se trae a fuerza a ellos mismos, hermano. Pero no traen a ni uno más. Al contrario, se llevan gente cuando se dividen. Amado, nosotros tenemos que estar predicando la palabra. Y si se convierten o no se convierten, no es responsabilidad de nosotros. Nuestra responsabilidad desde Ezequiel, Dios le dice: tú predícale, tú avísale. Si él muere, tus manos van a quedar libres de su sangre. Pero si tú no le predicas y él muere por su pecado, la sangre de él voy a demandar de tu mano, amado. Y Dios, eso no es del Antiguo Testamento. Eso está latente. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Y no es que, ¿qué talento me dio Dios? Dios te dio su palabra. ¿Para qué? Para que le des al perdido, al que está muerto, al que pasó a tu lado y ya murió. Ya no puedes volver a regresar el tiempo. No le predicaste. Tu amigo, tu amiga no fue nunca tu amigo ni tu amiga. Yo no quisiera ser amigo ni amiga de alguien que teniendo la verdad eterna no me la dio y vivimos juntos.
¿Sí se oye? Pero sobre todo, ¿qué? Profetices. Ahora, hace años cuando yo empecé en la iglesia, cuando decían, ya ves, es que el profeta es mayor y todos querían ser profetas, pero no está hablando de eso. Una cosa es ser profeta y otra cosa es profetizar. Cuando yo predico la palabra, estoy profetizando, pero no soy profeta. No soy profeta como los profetas que Dios le decía antes, algo antes de que sucediera. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin avisarle antes a sus siervos los profetas. Y cuando un profeta de Dios te decía algo, dice, porque yo lo vi, porque la boca de Jehová lo ha hablado y sucederá así. ¿Y qué comprobaba que era un profeta de Dios? ¡Pum! Se cumplía. Porque si el que dice que es profeta y te dice algo y no se cumple, dice el tal no es profeta, mátalo a pedradas. Así de contundente. Pero hoy día se para la mujer a profetizar y se para un otro hombre a profetizar. ¿Y qué le dicen a la mujer embarazada? Eso fue un cuento que luego nos reíamos, hermano. Porque llega el profeta y dice, así dice el Señor, que si no es niño, es niña. Oye, de esas cosas absurdas, hermano. Dios me está diciendo que tú estás en necesidad, pues a donde la tires hay necesidad. Pero el Señor me dice que este año, conforme a la ofrenda que hoy vas. No, si yo cuando profetizaba le robaba a la gente, hermano. Pero es mentira. No te hace profeta que des la palabra, pero ellos que se creen profeta, el don profético, ellos hacen actos de adivinación. Usted ha oído, aquí hay alguien que se llame Juan. Ay, Dios mío, estás en México. El Señor me dice, Juan, el Señor te está hablando, Juan. Y pues tú dices, y llegas a la iglesia, yo soy Juan. Y ya pasas y te hacen, pero pabilo, hermano. Y tú de ahí, tú eres un seguidor de ese mago, autonombrado profeta. Yo sé que para usted esto no es nuevo, pero me es necesario enseñárselo porque yo sí lo viví. Yo sí estuve, hermano, yo creí. Fui engañado muchas veces e hicimos cosas, Dios sabe que fue por temor y dirección de la palabra de ese hombre, pero qué profeta, eran ministros de Satanás, hermano. Porque ¿cómo los detectas? Yo sé que les cae de peso y no me importa, pero todo aquel cuyo fin es monetario, tenle miedo y apártate, huye. Sí, porque si Dios te llamó, te lo aseguro, ahí sí te lo profetizo, no te va a faltar. Y a veces, aunque Dios no te llame, Él cuida de las aves, hermano, y cuida también de ti. Sí. Y yo le decía a mucha gente, mira, para enriquecerte, no necesitas ser cristiano. Porque puedes enriquecerte y sin Dios, hermano. Es más, en México, ser cristiano te estorba para enriquecerte. Porque México es de tranza, hermano. Y el que no tranza, dice, no avanza. ¿Quieres pagar menos de la luz? Métele un diablito, te dicen. Y ya gastas menos en la luz. Y si tienes un negocio, pues le metes 2 diablitos para que paguen más barata la factura. Ok. Vea qué más dice. Pero sobre todo, ¿qué? Prediques la palabra. Porque el que habla en lenguas, ojo, si es espiritual. Y partamos de esta premisa, hermano, que nos está diciendo Dios, busca los dones espirituales. Hermano, si tienes el don de lenguas, úsalo en tu oración personal, secreta, con Dios. Pero no hables en una iglesia, en una congregación, para que vean. Tú llegas a una iglesia y empiezas, y eso, oye, ese ¿de dónde vendrá?
Pero es egolatría, es solamente ¿qué? Hacer un despliegue. Gracias. Es una exhibición. Amado, que no sepa nadie. Ya si te oyen aullando, pues está el pastor allá en el salón. Me dice mi hija un día, hey, vete para allá. Dice, te pasa. Es que andaba yo bien, andaba yo en juicio. Pero se soltó una alabanza, no sé si la tenía ella o yo. ¿Cuál era? La de promesas, ¿no? Abrirás el desierto, lo harás otra vez. Me puse, hermano, bufaba, ya no podía hablar. Anda, vete por ahí. Lo bueno es que estábamos solos. Pero no lo haces para que te vean. Porque el que habla en lenguas, el que se manifiesta, lo haces ¿para quién, hermano? Para Dios, y ahí Dios te ilumina con la palabra y te da dirección para tu vida personal, y ya de allí tú la aplicas y la compartes y le dices a los demás, ¿sabes qué? Esto, el otro, mira, fíjate, me sucedió esto, pero ya lo haces. Ya no estás buscando los reflectores, hermano. Dice, porque el que habla en lenguas, ahora, aquí mismo habla que las lenguas acabarán, que las profecías que no se habían puesto en escritura, esas iban a terminar. Ya no hay más palabra profética, hermano. Ya el canon ya se cerró. Ya no es que alguien diga y traiga una palabra fresca, una palabra profética. Y yo digo, ¿y dónde la ponemos? Si ya se cerró. ¿Sí se entiende? Ya el canon está cerrado, hermano. ¿Ya qué vas a decir tú? Si ya todo escrito está, principio y fin. ¿Y qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Entonces tenemos que dedicarnos a la palabra profética, la lámpara. Pero no debemos de desechar ¿qué? Los dones espirituales. Porque eso sí, tú en lo secreto, tú allí en lo secreto, clamas a Dios, gimes, ayunas, oras, lloras. Y Dios te contesta, y Dios te da dirección, y Dios te puede dar sanación. Ahí llega y se manifiesta el Señor. Ay, pero ni siquiera lo estás, ¿qué? Anunciando. Esto es algo profético, hermano. Está regándose el agua. No, así déjalo, no se distraiga más, déjelo así como está. Dice pues nadie le entiende. ¿Qué pasa si alguien en un culto se pone a hablar en lenguas? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vamos a la Escritura, no tenemos que añadirle mucho. Pues nadie le entiende, pero mire, por eso no es de desechar, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Pero en otra traducción paralela hay una disensión, dice, en la otra traducción dice, porque por su Espíritu. O sea, no habla de espíritu con E mayúscula, que sabemos que es el Espíritu Santo, dice, sino porque por su espíritu de él, de la persona, habla misterios. Y ahí es el problema, porque no puede ser mala mi intención, pero de buenas intenciones, dice, está empedrado el camino al infierno. O sea, tú puedes decir, hermano, yo creo que tenemos que amarnos entre todos, y empezamos a abrazarnos y a besar y acabamos en una fiesta hippie. ¿Sí se entiende? No, hermanos, es que el amor y hay que perdonar y la gracia, y si pecas, pues te vuelves a pecar. No, y esa es una desviación. Ya no estoy sustentado por la palabra de Dios, sino ¿por qué? Por mi yo siento. Cuando alguien me dice, pastor, ¿cómo la ve? Porque yo siento, le digo, no, es que aquí no es de sentir. Y a mí me tienen encasillado que soy, y sí lo soy. Pero cuando alguien te diga, es que yo siento, no, es que no es de sentir. Es que yo pienso, no es de pensar. No es ni yo pienso, ni yo siento, ni yo creo, ni yo quiero. Es como Dios dice y punto.
Ay, no hay amor, porque hay amor. ¿O qué quieres? ¿Que te haga el caldo gordo? Y que aplaudamos una mala práctica. Pues para eso cierra. Nadie se va a curar. Y la iglesia va a crecer y se va a multiplicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, es que ahí hay amor. No. O sea, ese no es el amor de Dios. Mire, verso 3. ¿Qué debe contener el mensaje profético? Tiene 3 elementos aquí impresionantes. El que profetiza, recuerde que en ese tiempo, en parte profetizamos, dice. O sea, en parte hablamos por el Espíritu y en parte ¿qué? Es por la palabra escrita. En parte conocemos, dice. ¿Sí se acuerda que lo vimos en el 3? Dice, pero cuando venga lo perfecto, dice el capítulo 13, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a ver. Dice el capítulo 13, verso 9. Capítulo 13, 9. No lo cambies de ahí, solo chéquelo en su Biblia para que vea que, y esto ya lo hemos estudiado. Dice, porque el amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué dice? ¿Cuándo se acabarán? ¿Pero de qué profecía habla? De la que no estaba escrita. Porque recuerde que aquí todavía se estaba escribiendo. Entonces dice, las profecías se acabarán y cesarán también ¿qué? Las lenguas. ¿Sí? Y la ciencia acabará. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito, hermano. Todo lo que habla ahorita, por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la tal llamada ciencia. Porque hoy el hombre le juega a ser Dios, hermano. Los médicos se creen Dios. No, es que hay explicación para todo. No lo dudo que hay explicación para todo, pero es la explicación que Dios da, no la que el hombre conjetura. Y esto es un tema vasto. Mire el verso 9. Porque en parte dice, conocemos. ¿Qué es esto? Lo que está escrito. Lo que ya está revelado, lo que está escrito, esto es lo que Pablo está diciendo. En parte conocemos, pero en otra parte ¿qué? Profetizamos y se cumplió y quedó escrito. Verso 10, mas cuando venga lo perfecto, da la idea de ¿qué? La culminación. Dios no es imperfecto, Dios concluye ¿qué? Cuando venga lo perfecto, la culminación. Pero dice, es que es cuando venga Cristo. No, ya vino lo perfecto, el Espíritu, ya el canon ¿qué hizo? Se cerró. ¿Sí está ahí? Dice, entonces lo que es en parte se acabará. Y mire cómo lo usa el apóstol Pablo. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Amado, es por eso que le digo, el niño que dice, es que yo siento, yo pienso, yo creo, y si no, pataleo. No, pero cuando ya madura, dejas eso. Ahora vemos por espejo, pero no es el espejo que conocemos nosotros. Recuerde que en este primer siglo son los espejos metálicos, eran bruñidos, pulidos. Y quieras o no, nunca, ahí no había gente fea porque el espejo nunca te decía lo feo que es uno, hermano. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen, ¿qué dice? La fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y él les está profetizando que las lenguas iban a acabar. Y los corintios y las iglesias que siguieron se aferraban a los dones espirituales y ya está escrito que eso iba a ¿qué? Iba a acabar. Ok, seguimos otro poco. Vea el propósito de una predicación, ya sea a un individuo o a una multitud. El que suelta la palabra bíblica, el que predica la Biblia, debe tener en mente que debe ser está subrayado, hermano, eso grábeselo. Su predicación debe edificar. Cuando usted predique, usted debe edificar. ¿Qué es edificar? Yo edificaré mi iglesia. Yo debo contribuir
al avance, al provecho, al crecimiento de mi oyente. Eso debe cumplirlo como primer punto. Recuerde, después de allí, ¿qué es exhortación? Hermano, a usted lo conozco porque siempre llega tarde al culto. Pero no se lo voy a decir así, sino voy a decir que, hermanos, tenemos que ser puntuales. Hermanos, tenemos que ser hacedores. Hermanos, tenemos que participar, comprometernos. Pero si los que no saben esta palabra y usted los exhorta, se van. No, es que me dijo, ¿qué se cree? Yo no le dije, yo le exhorté con la palabra, porque yo sé que tiene que tener mi mensaje esos tres componentes: ser edificante, ser confrontativa, hermano. ¿Por qué apedrearon a Esteban? Porque les dijo, ustedes lo mataron. Y se le fueron encima. Es verdad. Y dice que debemos exhortar, llamar la atención a tiempo. O sea que no es puro apapacho, hermanos. No sé qué iglesia, en qué iglesia la gente quiere crecer, educarse, pero aquel que no es disciplinado no es discípulo, es bastardo, el tal no es hijo. ¿Por qué cree que somos tan poquitos? Y puros así. Y el amor es decirle a alguien, esa vida que llevas, te espera el infierno. Y de ahí no vas a salir. Y es mi deber decírtelo, porque así dice la profecía. Ese camino que llevas, para ti parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y tú no, me voy a arrepentir. ¿Cuándo? La muerte. Un segundo, hermano. Pasas de la vida a la muerte. Y es nuestro deber, ¿qué? Exhortar. No es por mala onda, porque nos guste ser aguafiestas. No, hermano. Es que es dentro de la predicación. Primero, ¿qué es? Edificación. Después, ¿qué entiende usted por exhortación? Cuando te llama la atención. Hermano, mire, conforme la palabra dice esto y usted está teniendo este mal testimonio. ¿Y qué otro componente debe de tener que se lo subrayé allí? ¿Está usted siendo edificado por esta enseñanza, hermano? Entonces estamos cumpliendo el primer punto. Y exhortación, pues ya no lo voy a hacer porque siempre lo hago. Me encanta exhortar. Y consolación. Ahora, ¿es necesario que en la predicación seamos consolados? Sí. Estuvieron el domingo que hablé que no está solo. Que él sí quedó solo y desamparado, para que tú y yo nunca estemos solos y desamparados. Porque usted puede estar solo, pero nunca desamparado. Él lo prometió. Pero sin Cristo estás solo y sin esperanza. Y él lo sufrió en los días de su carne, para que nadie diga, Señor, ¿por qué me has desamparado? No, si te hubiera desamparado, el Señor te dice, te suicidas. Acuérdese cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, hermano. Y entonces el domingo di una predicación que su connotación mayor era consolación. Entonces, ¿qué tiene que tener una predicación? Una exposición de la palabra. Debes cuidar que la gente o los oyentes sean ¿qué? Edificados en la fe y confrontados. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermano. Y cuando hablamos del pecado y de alejarnos, no lo hablamos con dirección, yo no sé tu vida. O sea, lanzamos la exhortación, porque ese es el tema. ¿Y quién toma esa palabra?
el Espíritu Santo y nos convence de pecado. Yo muchas veces predicando o preparando un sermón, me detengo, me quito de mi silla y me pongo de rodillas y me pongo a llorar y le digo: Padre, no soy digno ni siquiera de ir a hablar esta palabra. Yo soy el menos y me doy hasta con la cubeta, hermano. Pero ¿quién lo hace? Pero imagínate que yo enseñara algo y no me conmoviera. ¿Qué hago aquí? Yo me voy. Y se lo he dicho a mi esposa y a los que me aman y están conmigo. Le digo: el día que deje yo de esa pasión y esa locura por Él, yo me voy. Me voy como buen veterano de guerra. ¿Saben qué? Chao, chao, ahí se ven. Pero Él es el dueño. Ok, entonces ya aprendió. Cuando usted comparta, ¿qué debe tener su compartimiento? Edificar, exhortación. Ve, primero es la exhortación. No sé por ahí quién hizo la seña. Dice: primero te hace la llaga y luego te la cura. ¿Verdad? Y no meta la mano, mano abajo. Te da y después ¿qué? ¿O usted no ha leído que Él hace la llaga y Él también la cura? Amado, porque nosotros no entendemos. Yo no entiendo si no es con dolor. En verdad. Yo digo: no, yo puedo cenar tarde, a mí dame 2 hamburguesas y unas Coca-Colas Light, 2 y me duermo. Ajá, pero si sigo, cuando me dé un cólico biliar, y digo: Dios de mi vida, ¿aprendes o no aprendes? Y ya después dice uno: no, hasta las 6 nada más me permito cena y ya. Pero ¿cómo lo aprendimos? ¿Con dolor? Ok. Verso 4, vamos, nos faltan 5 minutos antes de las 8. Dice, recuerde que aquí Pablo está ¿qué? Haciendo la apologética contra el abuso de los dones espirituales sin amor, sin que tengan el propósito de ¿qué? De edificar, de exhortar y consolar. Si yo me paro aquí y empiezo a hablar en lenguas, hermano, y digo: ay, el pastor predicó en lenguas. ¿Y usted se va a ir cómo? Pues igual o peor de lo que llegó. Porque yo no le di ¿qué? Instrucción para edificación. No le di la doctrina de papá, que dice papá que al que toma por hijo. Hermano, hablamos, cacareamos que el discipulado, y ya tomé el discipulado 1 y el discipulado 2, ya hasta estoy dando el discipulado 3, y es más rebelde que el norte Minatitleco, hermano. ¿Sí o no? Y ya son hasta mentores, hermano. Y mientan para acá y mientan para allá y son terribles, hermano. Y dice que son ¿qué? Mentores. Discípulo tiene que ver con disciplina. Llegamos tarde, queremos empezar temprano. Estoy exhortando, no se espante, le estoy dando el ejemplo. Queremos empezar temprano el culto y aquí estamos porque hay hermanos que son disciplinados, hermano. Y aquí estamos esperando que llegue la hermanita que ya conocemos. Estamos a medio culto y nos abre la puerta. Yo digo: Dios te bendiga, mi vida. Ese es el domingo a medio culto, hermano. Ya estamos nosotros entrando y viene y nos da un golpe de sol ahí porque hace un rasgo. Yo digo: ay, Señor, eso puede acabar el nivel 10 de discipulado, pero disciplina no la tiene. ¿Sí se da cuenta, hermano? Dice: no dejando de congregarse. Se van, pero se van, hermano. Vacaciones, puentes y todo agarran desde hoy, que es día 1, hasta el día 5, dice: tenemos el puente. Y no los ve usted, hermano. Y se enfiestan y como no tienen disciplina con sus finanzas, no le guardan ni un peso a la obra del Señor. Y vienen y ya vienen caminando. Es para hacer ejercicio. No, es porque ya no tienen ni para la gasolina. Pero es exhortación, en amor. Ok, el que habla en lengua extraña, ojo, observe, a sí mismo se edifica. O sea, no es que no lo hagas si lo tienes. ¿Sí está oyendo? Y yo aquí no voy a estar diciendo: hermano, yo hablo en lengua. O sea, no nos interesa. Pero estamos poniendo el ejemplo básico. Si usted tiene un don
Usted puede tener, percibir, sentir, y Dios se lo confirma. Hágalo usted y Dios, hermano. ¿Sí está entendiendo? Los dones son públicos y son para edificación de la iglesia, no de un miembro. Dios da el don, la gracia para la iglesia. Se lo da a usted. Si usted no lo usa y lo entierra, yo no quisiera estar con su nombre el día del juicio. Pero el que profetiza, mire, el que habla en lenguas es para él. Así mismo se edifica. Estamos hablando en la iglesia. El problema aquí era el desorden en la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿O me estoy explicando? Ok. Pero el que predica la palabra, para que me entienda, ese sí edifica ¿a quién? A la iglesia. Así que, mire lo que dice Pablo. Por eso le digo, no es de anular ni satanizar las manifestaciones espirituales, pero legítimas. ¿Y cómo se va a hacer cómo se va a comprobar que son legítimas? En que el poseedor de ese don, siempre que usted se cruza con él, le da palabra de ánimo. ¿Por qué? Porque estuvo en lo secreto con Jehová. A ese que tiene el don y que no cacarea, siempre que se encuentra con usted, siempre está en positivo. Siempre está en positivo. Y usted dice, ¿y este qué? ¿Tiene mucho dinero? ¿Qué? No, es que él pasa tiempo con Jehová de los ejércitos. Está lleno. Si estás con Dios y viene Dios te sustenta, hermano, tú puedes estar 40 días sin comer y no te hace falta nada. Andas en el espíritu y no en la carne. Y la gente se cruza contigo y fulano, ¿ya supiste? Sí, supe que Cristo venció en la cruz del Calvario. Ay, Dios, dice. Sí, porque empiezan a decirte, ya supiste que hay guerra, que hay esto, que hay el otro. Ya supiste, ya oíste que Jehová es el Señor. Usted se topa con ese tipo de gente. Los mismos fariseos, cuando oyeron a los pescadores cómo hablaban, dicen, no, es notorio que estos han estado con Jesús. El que está con Jesús, ¿qué? El que tiene tiempo con Dios no necesita que te hable en lengua, hermano. Te pasa a un lado, te toca, te da el ánimo y todo, trae la unción. Así como el que pasa con su carne y su hiel de amargura. Dice, hermano, ¿cómo está? ¿Esto de qué? Buenos días, hermano. Buenos días, ¿de qué? Ni con café se arregla. En verdad, hay unos que dicen, oye, el domingo y yo estoy aquí por las mañanas, bien rico. Y me gusta hacer de payaso. En verdad me gusta hacer reír a los demonios, a los que no se quieren reír, hermano. Ok, vámonos ya. Es vasto, ¿verdad? Y es un capítulo, pero es muy importante. A mí ya no me causa tanto espanto, pero hace 30 años esto era una crisis en las iglesias y sigue siendo en las iglesias emergentes e iglesias pentecostales, de esos que vuelan por los aires, donde hay profetas, y cuando hay profetas mujeres, peor, hermano. Ahora, aquí Pablo dice, la mujer calle y pregúntele a su esposo en casa. Mire, yo soy de esta... Bíblicamente, y más adelante lo vamos a ver, la mujer puede enseñar, puede profetizar la palabra, siempre y cuando tenga autoridad. ¿Sí se oye? Y va a hablar cuando se le diga que va a hablar, y cuando se le diga que se va a callar. Así que muchas gracias, le damos gracias al Señor y espero que haya sido edificado, exhortado y consolado. Amén. Dios le bendiga. Recuerde que el domingo tenemos nuestro culto, pero el miércoles es que de mayo, 7 de mayo, tenemos nuestra reunión. Le invitamos, es una reunión muy edificante, muy exhortativa y de mucha consolación, y comemos juntos
y tenemos todas las cosas en común y nos gozamos en el Señor. Yo sé que es un horario difícil, que no es fácil, pero aquellos que tengan la oportunidad, dése la oportunidad de estar. Le invitamos, hermano. El miércoles, sí, dice bien, venga a desayunar. Miércoles 10 de la mañana, y el próximo jueves es ya, ¿por qué me grita? Viernes, ya ves que son de viernes 6 de la tarde. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga y pase tiempo con el Señor, hermano. Y ahí llore, gima, si habla en lenguas, hermano. Aunque estudiándolo se cree que ya son señales, pero bueno, Dios les bendiga.